más allá de lo que dicen los candidatos en campaña, por supuesto, quienes están detrás, en términos de economistas y asesores, en realidad están planteando para después de diciembre algo bastante parecido a lo que fue el plan de convertibilidad de la década del 90. Es decir, que vamos por un proceso de apertura económica, de regulación de los mercados, un sistema bimonetario y también, por supuesto, intentar equilibrar las cuentas fiscales, ¿no? Y la diferencia con la década del 90 va a ser que no va a haber un tipo de cambio fijo. Pero en realidad gane Milei, gane Patricia Bullrich o inclusive ganando Massa, la lectura que yo tengo es que vamos a ver un proceso con estas características. Y en ese marco, por supuesto, uno podría decir, porque a veces nos pasa, hay gente que dice, bueno, ¿cómo le va a ir al sector agropecuario? En realidad hay que distinguir acá. No es lo mismo cómo le va a ir a un productor agrícola que cómo le puede ir a un productor lácteo, digamos, para decirlo de alguna manera muy simple, digamos. Para quien está en la actividad particularmente agrícola, la política económica que se puede llevar adelante después de diciembre, bajo esta lógica de ir por una especie de plan de convertibilidad ayornado, remixado a los nuevos tiempos, va a ser una noticia positiva, digamos. Mientras que para el sector lácteo o el sector porcino o productores avícolas, el tema es más complejo, porque en realidad un proceso de apertura económica con desregulación de mercados va a implicar apertura económica también para las importaciones, y en ese punto también es posible que suban los precios de los balanceados, porque nadie va a impedir que se exporte maíz, como nadie va a impedir que se exporte carne vacuna, pero tampoco nadie va a impedir que se importe porcinos de Brasil o que se importen pollos de Brasil. Y por supuesto que también cabe esperar un aumento muy importante en todos los precios que están vinculados a la energía. Energía eléctrica, gas, combustibles. Eso va a ser parte también del ajuste que está planteado y que está incluido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pensemos que alguien como Milei dice que va a sobrecumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, de tal manera que todo planteo de sinceramiento de la economía hay que mirarlo en términos integrales, porque mucha gente cuando dice hay que sincerar las variables de la economía piensa en las que le conviene, pero en realidad acá va a haber que sincerar muchas cosas y no todas nos van a convenir. Claro. De tal manera que cabe esperar, de nuevo repito, que gane quien gane. Vamos a ver un plan muy parecido al plan de la convertibilidad de la década del 90, donde, como dijo Domingo Cavallo hace poco más de un mes, va a haber ganadores y perdedores, como ocurrió en la década del 90. Esta situación que se ha generado en los últimos tiempos, de hecho se comenta mucho respecto a este ingreso de Argentina al BRICS o bien las relaciones futuras que pueden llegar a haber con China, por ejemplo, depende de quién gane las elecciones también, fundamentalmente cómo impacta o cómo puede llegar a impactar en el panorama agropecuario. Bueno, yo espero que no ocurra, digamos, haberlo escuchado a Javier Milei decir que va a cortar las relaciones diplomáticas con China y con Brasil, me parece una barbaridad, sinceramente. China y Brasil son los principales clientes comerciales de la Argentina, en muchos productos y básicamente en las cadenas agroalimentarias. Las exportaciones de carne vacuna representan más del 80% de las exportaciones argentinas, van el 80% a China. Lo he escuchado a Milei en este momento decir, no, una cuestión es la política, otra cosa los negocios y los mercados. No es así. Es decir, la hipótesis de cortar las relaciones diplomáticas con China y con Brasil, a mí me parece realmente una cosa de locos. Me parece una barbaridad. Y espero que no ocurra, digamos, porque sería un daño muy grande con respecto a dónde están planteados los principales mercados de la Argentina, particularmente en términos de cadenas agroalimentarias. Muchas gracias, Carlos.